Dicen que todas las casas viejas guardan secretos, susurros atrapados entre las paredes, ecos de risas y llantos de quienes vivieron allí antes que nosotros. Cuando mi familia y yo nos mudamos a aquella casona de 2 pisos en las afueras de la ciudad, no podía estar más emocionado. Era enorme, con un jardín descuidado que prometía aventuras y un sinfín de habitaciones para explorar. Pero había una habitación en particular, la que sería mi cuarto, que tenía algo diferente. Era un armario de madera oscura, empotrado en la pared, con una puerta pesada que rechinaba como si se quejara cada vez que la abrías. Al principio no le di importancia. Era solo un viejo armario, pero con el paso de los días empecé a notar cosas extrañas. A veces juraría que oía rasguños leves desde adentro, como si un ratón estuviera atrapado. Otras veces, la puerta que siempre me aseguraba de dejar bien cerrada aparecía entreabierta por la mañana. Mis padres decían que era mi imaginación, que las casas viejas hacen ruidos y que las puertas antiguas a veces no cierran bien. Traté de creerles, de verdad que sí, pero el sentimiento de que algo no estaba bien no me abandonaba. Una noche me despertó un sonido. No era un rasguño, era más como un sollozo ahogado. Me senté en la cama con el corazón latiéndome a 1000 por hora. El sonido venía, sin lugar a dudas, del armario. El miedo me paralizó. Quería gritar y llamar a mis padres, pero la voz no me salía. Solo podía quedarme ahí, escuchando ese lamento triste que parecía venir de un niño pequeño. Después de unos minutos el llanto cesó tan repentinamente como había comenzado. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé mirando la puerta del armario hasta que los primeros rayos de sol se colaron por mi ventana. Al día siguiente, armado de valor, o más bien de una curiosidad morbosa que superaba mi miedo, decidí investigar. Abrí la puerta del armario con cuidado. Olía a polvo y a madera vieja. Dentro no había nada fuera de lo común. Unas cuantas perchas viejas y una caja de zapatos vacía que habían dejado los anteriores dueños. Pero en el fondo, en la pared de madera, noté algo que no había visto antes. Unas marcas, como si alguien hubiera intentado tallar algo con las uñas. Me acerqué más y pude distinguir una palabra, apenas legible: ayúdame. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto ya no era mi imaginación. Las noches se convirtieron en una tortura. Los sollozos se hicieron más frecuentes, a veces acompañados de susurros ininteligibles. Empecé a tener pesadillas horribles. Soñaba con un niño pequeño de mi edad, atrapado en la oscuridad. Lo más aterrador era que en mis sueños el niño no tenía rostro. Era solo una silueta borrosa con un vacío liso donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca. A pesar de no tener cara, podía sentir su tristeza, su desesperación. Se comunicaba conmigo sin palabras, transmitiéndome una sensación de soledad abrumadora. Empecé a investigar la historia de la casa. En la biblioteca local, pasé horas revisando viejos periódicos y archivos municipales. Finalmente encontré algo. Un artículo de un periódico de hacía más de 50 años hablaba de una familia que había vivido en mi casa. Tenían un hijo llamado Daniel, de unos 8 años. Un día Daniel desapareció sin dejar rastro. La policía lo buscó por todas partes, pero nunca encontraron nada. La familia, destrozada por el dolor, se mudó poco después, y la casa quedó vacía durante años. No había ninguna mención de un armario, pero la edad del niño y la desaparición repentina me helaron la sangre. Una noche, mientras los sollozos resonaban desde el armario, decidí que no podía seguir ignorándolo. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una extraña sensación de compasión. ¿Y si el niño de mis sueños era Daniel? ¿Y si estaba pidiendo ayuda? Con las piernas temblando me levanté y caminé hacia el armario. «Hola», susurré con la voz rota. «¿Hay alguien ahí?» El llanto se detuvo al instante. Un silencio tenso llenó la habitación. Esperé conteniendo la respiración. Entonces un susurro claro como el roce de hojas secas salió del armario. «Tengo frío». Mi corazón dio un vuelco.
No era mi imaginación, era real. Me llamo Leo, dije intentando que mi voz sonara tranquila. ¿Cómo te llamas tú? Hubo otra pausa. Luego el mismo susurro. No, no lo recuerdo. Durante las siguientes noches establecí una rutina. Hablaba con la voz del armario. Me contó que estaba solo y asustado, que no recordaba cómo había llegado allí ni quién era. Nunca abría la puerta mientras hablaba con él. Era como si ambos supiéramos que esa barrera era necesaria. Le conté sobre mi vida, sobre la escuela, mis amigos, mis videojuegos. Él escuchaba en silencio y a veces, solo a veces, hacía un pequeño sonido que podría interpretarse como una risa ahogada. Empecé a sentir que era mi amigo, un amigo secreto y triste que vivía en mi armario. Le puse un nombre, Sombra, porque nunca lo había visto y vivía en la oscuridad. Un día le pregunté por qué no salía. Su respuesta fue un susurro lleno de pánico. No puedo, no me gusta la luz y no quiero que me veas. ¿Por qué?, pregunté con suavidad. Porque no tengo cara, susurró. La confesión flotó en el aire, cargada de una tristeza infinita. Era él, el niño de mis pesadillas. Una tarde, mientras mis padres no estaban en casa, encontré una vieja caja de herramientas en el garaje. Tuve una idea loca, una idea peligrosa. Iba a ayudar a Sombra a salir. Fui a mi habitación y me paré frente al armario. Sombra, dije en voz alta. Voy a abrir. No tengas miedo. Voy a ayudarte. No hubo respuesta. Tomé un martillo y una palanca de la caja de herramientas. Empecé a golpear la pared trasera del armario. La madera vieja crujía y se astillaba con cada golpe. Era un trabajo duro. El sudor me corría por la frente y el miedo y la adrenalina se mezclaban en mi interior. ¿Qué encontraría detrás? ¿Estaba haciendo lo correcto? Finalmente, con un último golpe, la madera cedió. Detrás no había ladrillos ni yeso, sino un espacio hueco, oscuro y estrecho. Un pequeño escondite, no más grande que el propio armario. Y allí, acurrucado en un rincón, estaba él. Era exactamente como en mis sueños. Un niño vestido con ropas anticuadas, con el pelo oscuro y revuelto, y su cara era una superficie lisa, sin rasgos. No había ojos, ni nariz, ni boca. Era un lienzo en blanco, una ausencia aterradora. Grité y retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. El pánico me inundó por completo. Esto no era un amigo triste. Era una pesadilla hecha realidad. La figura se movió lentamente, extendiendo una mano pálida hacia mí. No había agresividad en su gesto, solo una súplica silenciosa. Pero yo no podía ver más allá de ese rostro vacío. Salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras a toda prisa y no me detuve hasta que estuve en el jardín, jadeando, con lágrimas de terror corriendo por mis mejillas. Cuando mis padres llegaron a casa, me encontraron allí, temblando. Les conté todo entre sollozos. Les hablé de los ruidos, de los sueños, de la voz, del agujero en el armario. Por supuesto, no me creyeron del todo. Pensaron que era una pesadilla muy vívida, que mi imaginación me había jugado una mala pasada. Pero cuando mi padre subió a mi habitación y vio el agujero en el armario, su expresión cambió. No había nadie dentro del escondite. Estaba vacío, pero en el suelo polvoriento había una sola huella, la huella de un zapato de niño pequeño. Esa noche, mis padres sellaron el agujero con tablas de madera y clavos. Al día siguiente, movieron todos mis muebles a otra habitación y cerraron con llave la puerta de mi antiguo cuarto. Nunca más volví a entrar allí. Años después, cuando ya éramos adultos, le pregunté a mi padre sobre ese día. Me confesó que aunque nunca lo admitió en su momento, él también sintió un frío inexplicable en esa habitación y que a veces, por la noche, creía oír el eco lejano de un sollozo proveniente de la puerta cerrada. Nunca supimos quién o qué era el niño sin cara. ¿Era el fantasma de Daniel, el niño desaparecido? ¿O algo mucho más antiguo y oscuro atrapado en las paredes de esa casa? No tengo respuestas. Solo sé que a veces, en las noches más silenciosas,
cuando estoy solo en la oscuridad, todavía me parece oír un susurro lejano, como el roce de hojas secas diciendo una sola palabra: ayúdame. La experiencia me marcó para siempre. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, sombras que viven en los rincones de nuestra realidad, y que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden volver a cerrar por completo. Si alguna vez te mudas a una casa vieja y encuentras un armario que rechina, piénsalo 2 veces antes de abrirlo. Quizás no estés solo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguno. Nos vemos en la próxima pesadilla.